Bienvenidos mis amigos, mis amigas, estamos con la lista de reproducción de enseñanza para pastores, lo que es predicar por encargo, lo perjudicial, lo pernicioso que es predicar por encargo. Tenemos el más claro y vivo ejemplo en Balaam. Bueno, ya no está tan vivo, está más bien muerto. Pero Balaam no se traicionó a sí mismo tanto por salario, no fue tanto por dinero, sino por la insistencia y abrasión, porque al final el impío Balac le insistió tanto que fue por abrasión, y entonces Balaam no resistió al diablo. En este caso el diablo fue Balac en su vida. No lo resistió, entonces por abrasión Balac consiguió hacer de Balaam lo que quiso. Entonces vámonos a Jeremías 23-25, a Jeremías 23-25, donde vamos a ver algo. En el capítulo 23, verso 25 del libro de Jeremías, donde dice: he oído a estos profetas decir, escuchen el sueño que Elohim me dio anoche, y después pasan a decir mentiras en mi nombre. Y sigue diciendo hasta el 40, ¿hasta cuándo seguirá esto? Si son profetas del engaño, pues inventan todo lo que dicen. Con decir entre sueños falsos pueden hacer que mi pueblo se olvide, tal como lo hicieron sus antepasados al rendir culto a los ídolos de Baal. ¿Cuántas cosas de estas no se han escuchado? Por sueños. Por sueño uno se inventó de que estaba en el infierno Michael Jackson y Juan Pablo II y todo el mundo se lo creyó. Tremendo, ¿no? Que estos falsos profetas cuenten sus sueños, pero que mis verdaderos mensajeros proclamen toda mi palabra con fidelidad. Hay diferencia entre la paja y el grano. No quema mi palabra como el fuego, dice el Señor, no es como un martillo poderoso que hace pedazos una roca, que quebranta la piedra. Por lo tanto, dice el Señor, estoy en contra de estos profetas que se roban mensajes el uno al otro, o sea, que se copian, imitación, y alegan que provienen de mí. Estoy en contra de estos profetas que con mucha labia dicen, esta profecía es del Señor. Yo estoy contra estos falsos profetas, sus sueños imaginarios son mentiras descaradas que llevan a mi pueblo a pecar. Yo no los envié ni los nombré y no tienen ningún mensaje para mi pueblo. Yo el Señor he hablado. ¿Verdad? Y sigue diciendo hasta el 40. Por lo tanto, dice el Señor, estoy en contra de estos profetas que roban mensajes el uno al otro y que no provienen de mí. Estoy en contra de estos profetas que con mucha labia dice hasta esta profecía es del Señor. Y sigue diciendo ya, donde nos hemos quedado, en el verso 31, supongamos que alguien del pueblo o uno de los profetas o sacerdotes te pregunta, ¿y ahora qué profecía le ha encargado el Señor? Debes responder, ustedes son la carga. El Señor dice que los abandonará. Si algún profeta, sacerdote o alguien más dice, tengo una profecía del Señor, castigaré a tal persona junto con toda familia. Ustedes deberán preguntarse el uno al otro, ¿cuál es la respuesta del Señor? ¿Qué dice el Señor? Ya dejen de usar esta frase, una profecía del Señor. Así dice el Señor. La gente la usa para darle importancia a sus propias ideas, tergiversando la palabra de nuestro Señor Dios, Elohim, el Elohim viviente, el Señor de los ejércitos celestiales. Esto debes decir a los profetas. ¿Cuál es la respuesta del Señor? ¿Qué dice el Señor? Pero supongamos que responden, esta es una
profecía del Señor. Entonces deberán decir, esto dice el Señor debido a que han usado la frase una profecía del Señor, aun cuando les advertí que no las usaran, que no usaran esta frase. Me olvidaré de ustedes por completo, los expulsaré de mi presencia junto con esta ciudad que les di a ustedes y a sus antepasados. Los haré objeto de burla y su nombre será infame a lo largo de los siglos. ¿Verdad? Esto es de estos que predicaron por encargo. Y Jeremías 14 al 16... En Jeremías 14 al 16 nos dice así. Nos dice en Jeremías 14 al 16, dice, entonces el Señor dijo, estos profetas dicen mentiras en mi nombre, predican por encargo unos de otros. Yo no los envié ni les dije que hablaran, no le transmití ningún mensaje, ellos profetizan visiones y revelaciones que nunca han visto ni oído, hablan necedades, producto de su propio corazón mentiroso. Ahora, ¿qué es que profetizan de su propio corazón mentiroso? Como vamos a ver al final, en 2 Timoteo 4:3. Su corazón mentiroso de estos profetas que predican por encargo, estos predican por encargo el seguir ganando siempre. Esto es corazones engañosos, salir ganando siempre, ¿verdad? Con la labia, como he dicho antes, darse baños de multitudes y adquirir estatus y dinero. Estos son los falsos profetas que van a sucumbir junto a sus familias. Entonces, profetizaban al pueblo y no a Yahweh. Es decir, no declaraban la justicia de Yahweh, sino que le decían al pueblo lo que quería oír. Y ojo, que lo que quería oír el pueblo no siempre era beneficio, sino que también era prejuicio y desastre. Porque el pueblo que no vive Torah está en amarga derrota, como nos propicia la Torah, como nos instruye la Torah, que estarían en amarga derrota, con lo cual le gustarían oír también agorerías, cosas agoreras, porque están y viven en derrota amarga, en toxicidad. Entonces, sea por prejuicio o por beneficio, pero lo que profetizaban eran por encargo del pueblo, no porque Yahweh bendito sea les hablara. Ahora, en 2 de Crónicas 18, vamos a ver un pasaje que es largo, pero que yo creo que merece la pena escuchar y prestarle atención a 2 de Crónicas 18. En el capítulo 18 del libro de Crónicas, nos va a decir de la siguiente manera. En 2 de Crónicas vamos a ver si traspapela. Aquí está. Dice, Josafat disfrutó de muchas riquezas y de gran estima e hizo una alianza con Acab. Maltrato, porque Acab venía de la trayectoria que venía, aunque ya se recuperó de Jezabel porque Jezabel fue sacada de circulación. Rey de Israel, Acab, al dar a su hijo en matrimonio a la hija de Acab. Unos años más tarde fue a Samaria, era por tanto consuegro de Acab. Unos años más tarde fue a Samaria para visitar a Acab, quien preparó un gran banquete para él y sus funcionarios. Mataron grandes cantidades de ovejas, cabras y ganado para la fiesta. Después Acab persuadió a Josafat para que se uniera a él para recuperar Ramot de Galaad. ¿Irás conmigo contra Ramot de Galaad?, preguntó el rey Acab de Israel al rey Josafat de Judá. Por supuesto, contestó Josafat, tú y yo somos
como uno solo y mis tropas son tus tropas, ciertamente nos uniremos a ti en batalla. Entonces agregó, pero primero averigüemos qué dice el Señor. Así que el rey de Israel convocó a los profetas, 400 en total, y le preguntó, ¿debemos ir a pelear contra Ramot de Galaad o debo de resistir? Sí, adelante, contestaron todos esos profetas asalariados, que decían lo que querían oír. Elohim dará la victoria al rey. Pero Josafat preguntó, ¿acaso no hay también un profeta del Señor aquí? Debemos hacerle la misma pregunta. Josafat ya sabía, estaba advertido, de que 399 probablemente en el reino de Acab, con la influencia de Jezabel, pues habían llegado a lisonjear, pero no a decir la verdad. Y entonces dice, hay un hombre más que podría consultar al Señor por nosotros, pero lo detesto, dice este Acab. Nunca me profetiza nada bueno, solo desgracias. Se llama Micaías, hijo de Imía. Entonces este le profetizaba que no le iba a salir bien. Eso ya no le gustaba. El Dios de salir ganando a Acab sí le gustaba, pero el Dios de no salir ganando y tener que esperar, eso no. Un rey no debería hablar de esa manera, respondió Josafat. Escuchemos lo que tenga que decir, de modo que el rey de Israel llamó a uno de sus funcionarios y le dijo, rápido, trae a Micaías, hijo de Imía. Micaías entonces, el rey Acab de Israel y Josafat, rey de Judá, vestidos con sus vestiduras reales, estaban sentados en sus respectivos tronos en el campo de trillar que está cerca de la puerta de Samaria. Todos los profetas de Acab profetizaban allí delante de ellos. Uno de los profetas, llamado Sedequías, hijo de Kena, hizo unos cuernos de hierro y proclamó, esto dice el Señor, el Dios de la lisonjería, de salir ganando, del número. Dice, con estos cuernos cornearás a los arameos hasta matarlos. Dice esta versión, que no eran arameos, eran sirios, si no me equivoco. Sí, decían, sube a Ramot de Galaad y saldrás vencedor porque el Señor dará la victoria al rey. Mientras tanto, el mensajero que había ido a buscar a Micaías le dijo, mira, todos los profetas le prometen victoria al rey, pero tú también de acuerdo con ellos y asegúrale de que saldrá vencedor. Intentan chantajear a Micaías y lo consiguen, porque fíjense ustedes que Micaías respondió, tan cierto como el Señor vive, solo dirá lo que mi Dios diga, lo que mi Elohim diga. Cuando Micaías se presentó al rey de Acab, sin embargo, Acab le preguntó, Micaías, ¿debemos ir a pelear contra Ramot de Galaad o debo desistir? Micaías le respondió, dice esta versión, con sarcasmo, pero a lo mejor se acongojó, que yo estoy en esa, se acongojó por el chantaje emocional. Y entonces le dijo Micaías, sí, sube y saldrás vencedor, tendrás la victoria sobre ellos, ¿verdad? Entonces mintió ahí Micaías. Pero el rey le respondió con dureza, ¿cuántas veces tengo que exigirte que solo me digas la verdad cuando hables de parte del Señor? Entonces Micaías le dijo, en una visión vi a todo Israel disperso por los montes como ovejas sin pastor y el Señor dijo, han matado a su amo, envíalos a sus casas en paz. ¿No te dije, exclamó el rey a Josafat, que nunca me profetiza cosas nada más que desgracias? Micaías continuó diciendo, escucha lo que dice el Señor. Vi al Señor sentado en su trono, rodeado por todos los ejércitos del cielo, a su izquierda y a su derecha. Esto es una visión falsa, estipulo yo, visión falsa de este que se había congojado, Micaías, porque no era un profeta que hablaba verdad, sino que se dejaba chantajear. Entonces el Señor dijo, ¿quién puede seducir al rey de Acab de Israel para que vaya a pelear contra Ramot de Galaad y lo maten? Entonces lo que va a decir aquí Micaías es verdad en su fondo, pero no en el contenido. La historia es falsaria. Él no vio a los ángeles, ni vio al acusador, ni vio nada. Él ahora sí plasma una verdad. Y le dice, hubo muchas sugerencias hasta que finalmente un espíritu se acercó al Señor y dije, yo puedo hacerlo. Como si Elohim mismo fuera engañoso. Esto fue imaginación de Micaías, repetimos. Esto no responde a la realidad. Es una realidad subyacente, pero en el contenido se equivoca porque Elohim bendito nunca va a mandar un espíritu de engaño. Tendrás éxito, dijo el Señor, adelante, hazlo. Así que como ves, el Señor ha puesto un espíritu de mentira en la boca de tus profetas, porque el Señor ha dictado tu condena. El Señor no es quien pone un espíritu de engaño en los profetas, sino que los profetas
van hacia el engaño, procuran el engaño y viven el engaño y se vuelcan hacia el engaño. Por eso el engaño hace presa de ellos, ¿verdad? Pero todo lo que dice Micaías en su contenido es falso. Entonces Sedequías, hijo de Kenana, se acercó a Micaías y le dio una bofetada. ¿Desde cuándo el Espíritu del Señor salió para hablarte a ti?, le reclamó, ¿verdad? Porque los otros, que tampoco eran profetas de Elohim, eran peores todavía. Micaías le contestó: ya lo sabrás cuando estés tratando de esconderte en algún cuarto secreto. Arréstenlo, ordenó el rey de Israel, llévenlo de regreso a Amón, el gobernador de la ciudad, y a mi hijo Joás. Denle la siguiente orden de parte del rey: metan a este hombre, a Micaías, en la cárcel y no le den más pan, y aun cuando yo regrese sano y salvo hasta que yo regrese sano y salvo de la batalla. Pero Micaías respondió: si tú regresas a salvo, eso significará que el Señor no habló por medio de mí. Entonces, dirigiéndose a los que estaban alrededor, agregó: todos ustedes tomen nota de mis palabras. Entonces Acab, rey de Israel, y Josafat, rey de Judá, dirigieron a sus ejércitos contra Ramot de Galaad. El rey de Israel dijo a Josafat, que era Acab: cuando entremos en la batalla yo me disfrazaré para que nadie me conozca, pero tú ponte tus vestiduras reales. Así que el rey de Israel se disfrazó y ambos entraron en la batalla, porque sabía Acab que lo estaban buscando a él para matarlo. Entonces por eso se disfrazó. Entonces, cuando los comandantes arameos, que eran sirios, de los carros vieron a Josafat en sus vestiduras reales, comenzaron a perseguirlo. Allí está el rey de Israel, gritaban. Pero Josafat clamó y el Señor lo rescató. Elohim lo ayudó, apartando a sus atacantes de él. Tan pronto como los comandantes de los carros se dieron cuenta de que no era el rey de Israel, dejaron de perseguirlo, a Josafat, y se volcaron hacia Acab. Sin embargo, un soldado sirio disparó una flecha al azar contra las tropas israelitas. Esto es como cuando oramos en genérico. No oramos con nombres y apellidos, pero igual le puede caer la flecha al transgresor, al hipócrita. E hirió al rey de Israel entre las uniones de su armadura. Fíjense, una flecha al azar, pero llega a su propósito aún con armadura. Da la vuelta y sácame de aquí, dijo Acab entre quejas y gemidos al conductor del carro. Estoy gravemente herido. No quería morir en el campo de batalla. ¿Por qué? Porque Acab no fue un guerrero nunca resistió al diablo, sino que se dejó persuadir por Jezabel, empezando por Jezabel. Entonces dice: la encarnizada batalla se prolongó todo este día y el rey de Israel se mantuvo erguido en su carro frente a los sirios, que no eran arameos, dice esta versión, pero está equivocado. Por la tarde, justo cuando se ponía el sol, Acab murió. Entonces, así murió Acab, porque no sabía resistir al diablo, no quería estar en el campo de la batalla hasta las últimas consecuencias. Entonces se hizo sacar del campo de batalla y le llegó aquella flecha al azar de que pónganse en situación de que era contra los transgresores, contra aquellos que no escuchaban la voz de los verdaderos profetas. Entonces le llegó esa flecha, ¿verdad? Se le filtró. Ahora, lo que nosotros nos preguntamos es: ¿por qué hay tantas reuniones de pastores para discutir las líneas maestras a seguir? Que haya ya reuniones de pastores significa un secretismo, significa ocultar al pueblo las discusiones de los mandamases, que en este caso son los pastores, ¿verdad? Esto también lo hacen en la política, de manera que es algo mundano. Entonces, ¿qué tienen que discutir los pastores de las líneas maestras si las líneas maestras ya las expuso el Mashiach? Por lo cual no tendrían que tener reuniones privadas, porque los mismos mitzvot, los mismos mandamientos son para todo el rebaño, para toda la manada pequeña. En el sentido de que no tenemos que hablar en secreto, porque se saben las líneas maestras, que es la que el Mashiach, la que el maestro Mashiach nos diseñó y nos arguyó, ¿verdad? Entonces, vamos a poner atención, porque también hay que estar velando, porque esto no es cualquier cosa. Lo que le sucedió a Acab podía sucedernos a cualquiera de nosotros. Y esto de predicar por encargo, según
según lo que hemos aprendido de los que nos han predicado, en ese error podríamos incurrir cualquiera. Así que vamos a poner atención a Gálatas, vamos a poner atención sobre nosotros mismos, y en Gálatas 2:11 el 14 dice: pero cuando Pedro llegó a Antioquía tuve que enfrentarlo, dice Shaul, Pablo, cara a cara, porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles, quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Jacob de Santiago, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de circuncidarse. Como resultado, estos creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro e incluso Bernabé se dejó llevar por la hipocresía. Entonces, ojo, que hasta Jacob, que era el hermano de madre del Mashiach mismo, hizo una mala gestión, porque se dejaba llevar por los de la circuncisión para que los de la circuncisión judaizaran al resto de creyentes que eran gentiles. Entonces hubo una mala gestión, fruto de predicar por encargo, ¿verdad? Y no lo que Elohim dice. Entonces, a predicar por encargo hay que poner mucho cuidado sobre nosotros mismos. Y en 2 Timoteo 4:3, vamos a ver algo ya para acabar. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 3, dice: llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza, sino que predicará por encargo. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos quieren oír. Predicar por encargo lo que les complace. ¿Qué les complace? Repetimos, salir ganando siempre, extrayendo baños de multitudes, estatus, que es adquisición de poder, y dinero. Esto es lo que predicarán gente que predicará por encargo, y estas gentes que dice que llegaría el tiempo, ¿verdad? Bueno, pues el tiempo es ahora, donde no quieren escuchar la sólida y sana enseñanza y siguen sus propios deseos de medrar, de salir ganando, de baños de multitudes, de estatus y de dinero. Rechazarán la verdad, dice el siguiente verso, e irán tras los mitos, tras las mentiras. Shalom, shalom, besos y abrazos.